Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los senadores. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue en esta ciudad. Se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, tu ungido. Realizaron el plan que tu autoridad había determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Verbum Domini. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, en mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. If then you were raised with Christ, Ya que han resucitado en Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. There was a Pharisee. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. He came to Jesus. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, we know Rabí, that you are a sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, and no one porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesus answered, Jesús le contestó: Amen, amen, I say, te lo aseguro, unless one el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. kingdom of God.
Nicodemus said, Nicodemo le pregunta, "How can a man ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? be born again? Surely ¿Acaso puedes por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesus answered, Jesús le contestó, amen, I say to te you, lo aseguro, el unless que no nazca de agua y de espíritu he cannot no puede entrar en el reino de Dios. what is born of the flesh Lo que nace de la carne es carne. is born of the Lo que nace del espíritu es espíritu. Do not be No amazed. te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. The wind blows El viento sopla donde quiere you can hear the y oye su ruido, pero no sabe do not know. de dónde viene ni a dónde va. So it is with Así es todo el que ha nacido the Spirit. del Espíritu. Verbum Domini. God the Son was born Dios el Hijo nació en este mundo, nuestro mundo, so that we might como hombre, para que nosotros volviéramos a nacer, a través de Él y en Él. In this gospel Jesus En este Evangelio Jesús está and all of us preguntándole a Nicodemo y a todos nosotros, consider the está initial pidiendo experience of que considere la experiencia inicial de nuestro nuevo nacimiento espiritual, o sea, nuestro bautismo. come into this world Todos venimos a este mundo ciegos ways. en muchas formas. I'm experiencing that as I get older, having to wear Eso me glasses. está pasando a medida que avanzo en los años, teniendo que usar anteojos para leer. Pero llegamos a este mundo de nuestro vientre de nuestra madre. Llegamos ciegos y cuando entramos a este mundo, nuestros ojos tienen que ajustarse a causa de la luz. Baby comes out of Ningún this, bebé sale comes out of the mother's womb. del vientre materno completamente con los ojos abiertos. Los ojos tienen que ajustarse a la atmósfera, To light, a la luz, surroundings. a su entorno. And we also come into this Y también blind entramos a este mundo ciegos to be y showed. tenemos que We need to be taught. tener a alguien que nos muestre, que nos enseñe acerca de los caminos de Dios. Come into this world believing No entramos a este mundo creyendo God exists. que Dios existe. We can deduce that God exists. Podemos deducir que Dios existe a partir de las cosas, a partir de la creación, a partir del mundo, pero nos hace falta que nos digan, que nos enseñen That God sent His only. que Dios envió a su único Hijo al mundo. And this comes after Y baptism. esto viene después del bautismo. Most of all, Esta enseñanza primarily by principalmente parents. ocurre Parents, usualmente a través de los padres. the father Los teaches padres, el their padre y la madre enseñan a sus hijos that God exists. que Dios existe, Them to enseñándoles choose the good, to a elegir el bien, a evitar el mal, teaching them to be good enseñándoles a que sean Catholics. buenos católicos. But in many ways, we Pero en muchas formas aren't we, estamos ciegos, ¿verdad? to overcome Y aún nos hace falta that blindness in our superar esa ceguera en nuestras vidas, baptism. incluso después del bautismo. And this comes through the Y sacrament. esto ocurre a través de los sacramentos. In us, Los sacramentos nos iluminan, God la palabra de Dios enlightens us. nos ilumina. Some of you may remember that Puede que algunos de ustedes recuerden el día de su bautismo. most of you probably Supongo que la mayoría de ustedes no. most of you are probably La mayoría de ustedes probablemente baptized by fueron llevados a la fuente bautismal por sus padres, those that love you, aquellos que los aman, aquellos que for you, quieren lo mejor para ustedes, font of llevarlos a la fuente de regeneración, llevarlos Holy Mother Church, a la Santa Madre Iglesia receive the grace of baptism, para recibir la gracia del bautismo, the brother of these two. para que sean bautizados
Yo bauticé a los hermanos de estos dos monaguillos, John Dominic, recientemente, hace menos de un año. I had the privilege of Tuve el privilegio de knowing divine life. concederle vida divina a este niño. We were brought to the church, most Fuimos llevados a la iglesia, la mayoría de nosotros, infants. fuimos llevados de bebés, indefensos, Priest poured water y el over sacerdote vertió agua sobre nosotros, the Trinity, invocando la Father, Trinidad, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre nosotros. Nacimos otra vez. And at that moment, Y en ese momento, as the el original pecado original, cleansed, the cuando el pecado original fue limpiado, la Trinidad descendió para vivir en nosotros natural y recibimos, in order for us to facultades sobrenaturales enter into para relationship poder vivir y entrar en una relación con las tres personas divinas. equipped us Deben equiparnos relationship para esa relación. Deben darnos las to enter in herramientas, por llamarle así, para ingresar a esa relación. receive from God virtues Recibimos de Dios virtudes we don't have, que that no we're tenemos, born with, con las que no that we nacemos, can't have naturally que no podemos tener naturalmente, by God. que recibimos de parte de Dios. Gifts were given Recibimos dones junto con virtudes, and charity, fe, esperanza y caridad, virtues las virtudes teológicas que provienen de Dios y terminan en Dios. given the gifts of the Holy Spirit, Recibimos los dones del Espíritu Santo, sabiduría, conocimiento, entendimiento, consejo, piedad y temor del Señor. Me encanta decirles a menudo, lo saben. that's later, guys. Estarán en el examen más adelante, muchachos. Test you. Don't worry. Haré que sus mamás les dé la prueba, no se preocupen. Frutos, The fruits of the Holy Spirit los frutos del Espíritu Santo, that we seremos conocidos por los frutos que demos y también las bienaventuranzas. God gives us all these supernatural Dios nos da todas esas facultades sobrenaturales para poder vivir dentro del entorno us into al que Él nos trae. not naturally No naturalmente, sino supernaturalmente church en su iglesia. to live in the midst of Para vivir en medio del mundo, live a para supernatural vivir life una vida sobrenatural en medio del mundo, para creer, to hope to tener love. esperanza, amar. The Holy Spirit brings us El Espíritu Santo nos trae a través del bautismo new environment a este nuevo entorno, por llamarle así, of the church. al entorno de la iglesia, el pueblo de Dios. St. Paul describes San Pablo describe en la segunda de los Corintios 5:17 birth of baptism el nuevo nacimiento del bautismo como creación nueva. Él dice las siguientes palabras: si alguien está en Cristo, a new creation. hay una Everything creación nueva. has passed away, Todo lo antiguo ha pasado. has become new. Todo If se anyone ha is in Christ, renovado. creation. Si alguien está en Cristo, hay una creación nueva. Passed Todo away. lo viejo ha pasado. Everything Todo lo nuevo has become new. se ha renovado. I'd like to read from Me gustaría leer de the Catechism of un the Church, fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica, el párrafo 5. 1265. It says, baptism Dice, not only purifies from el all bautismo sins, no solamente but purifica also makes the neophyte de todos los pecados, who receives baptism a new creature sino que también hace del neófito who una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. we all Según San Pedro, todos nos of convertimos en partícipes de la naturaleza divina por nuestro bautismo, Holy Spirit. por el agua y el Espíritu Santo. Miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. So we become new Así que nos volvemos adopted sons, nuevas criaturas, hijos adoptivos de Dios, partaker que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, miembros de la Iglesia, coherederos con Él y templos del Espíritu Santo. The Catechism further says the El Catecismo dice adicionalmente, la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, grace of la gracia de la justificación.
That's an important word. Es una palabra importante, la gracia de la justificación en los sacramentos. That we are made like unto Hemos sido hechos a semejanza de Dios. sees Cuando Dios ve al bautizado, cuando nos ve desde las alturas a cada uno de nosotros, the image of ve la imagen de su unigénito in his baptized. en su bautizado, en ustedes. He sees Christ. Él ve a Cristo, He sees his son. Él ve a su Hijo, el Padre. Again, the most holy Trinity Nuevamente, la Santísima Trinidad sanctifying. da al bautizado la gracia santificante. Catechism says, El catecismo dice, enabling them to believe in le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él God, that which we don't have naturally from birth, la gracia que no tenemos naturalmente de nacimiento, and to love him through the de theological esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales, faith, hope, and la charity, fe, la esperanza y la caridad, giving them the power to dándoles live and act under the prompting of el poder de vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Nuevamente, wisdom, knowledge, sabiduría, conocimiento, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. A-. Muy bien, I think you missed one or two. te doy un 90%. Creo que te faltaron una o dos. Allowing them to grow in Repitiéndoles, moral virtues, crecer en el bien mediante las virtudes morales. ¿Y cuáles son las virtudes morales? Prudencia, justicia, fortaleza y temperanza. Muy bien. fraternus. Ponen atención en fraternus. Prudence, justice. Prudencia, justicia, fortaleza y temperanza. God gives us these moral Dios nos da estas virtudes morales para poder participar en su vida divina. Again, the basic lesson Nuevamente, la lección básica esta mañana es que Dios nos da todos estos dones, brings us into this nos lleva a este entorno and he gives us these y gifts nos da estos dones para que creamos trust. en confianza, esperanza y amor. He wants us to Él have divine life, quiere que tengamos la vida divina con Él, quiere que estemos en comunión con Él. The Catechism further El says, catecismo dice adicionalmente, así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. everything that Todo lo que somos como cristianos has its roots tiene sus raíces en nuestro bautismo. makes sense if you think about Tiene sentido si piensan en las aguas del bautismo, the waters that are rooted las aguas que están arraigadas en Cristo, in life, that la vida sobrenatural que nos da. everything Todo that we experience in crecimiento que tenemos en la vida espiritual is rooted está arraigado, primero que nada, en nuestro bautismo. is nourished by the Es nutrido por los sacramentos, es llevado a su plenitud por los sacramentos, by confirmation, por la confirmación, por la Sagrada Eucaristía, healed by the sacrament es sanado por el sacramento de la penitencia, broken, si está roto, is brought about es llevado, sacrament of el matrimony sacramento del matrimonio es realizado when husband and wife cuando el marido y mujer hacen los votos uno al otro de vivir juntos en las buenas y en las malas, en enfermedad y salud, hasta que la muerte los separe. Tiene sus raíces en el bautismo. El sacramento de las santas órdenes tiene sus raíces en el bautismo, el sacramento del servicio also the y sacrament. también el sacramento de la unción de los enfermos. También. Everything has its roots. Todo tiene sus raíces en lo que recibimos de Dios. And I just like to briefly Y me gustaría brevemente mencionar, is the hoy es memorial el of, memorial de Santa Catalina de Siena. she's a doctor of the church, Ella es doctora de la iglesia. and she was known as Ella era conocida como, by her spiritual children ella conocida por sus hijos espirituales, that would come to aquellos her. que acudían a ella, She was que la celebraban. third order tertiary Era Dominican. dominica terciaria She was known even y as era a conocida mother incluso during her como time. madre durante su propia época. Sought her out. She died Aquellos at que la buscaban, 33 murió a los 33 años, years of age.
No coincidence. Our No Lord died. es coincidencia, el Señor murió a los 33 años de edad. And here's Y aquí tenemos algunas citas de Santa Catalina de Siena que pensé que sería interesante que here today. escucharan hoy. First of all, she's known Primero que nada, se le conoce por haber dicho lo siguiente, y sé que probablemente hayan escuchado esto antes. be who God meant you Sean to be. quien Dios quiso You que will ustedes set fueran the world y on fire. encenderán fuego en el mundo. Be who God meant you to be, and you will Sean set the quienes world. Dios quiso que ustedes fueran y le prenderán fuego al mundo. Proclaim the truth and Proclamen la verdad y no se queden callados por temor. proclaim the truth. Proclamen la verdad y no se Do not queden callados por temor. Nothing is achieved Nada se logra much sin enduring. sufrir mucho. How true is that? ¿Cuán cierto es esto? Nada se logra sin mucho sufrimiento, o sea, Sacrifice, sacrificio, suffering. sufrimiento. Nada bueno en este mundo se logra sin Sacrifice. sacrificio. Parent can tell you that. Cualquier padre les puede decir eso. The sacrifice that it takes to El raise. sacrificio necesario para criar una familia. She also says, Ella también dice, what is it you want to change? ¿qué es lo que quieren cambiar? Your Su face. cabello, su rostro, su cuerpo. She says, why? Ella dice, ¿por qué? For God is in love with all those Pues Dios ama todas esas cosas weep when they are gone. por las que puede llorar una vez que That was ya no estén. Me parece bonita upon so many para people meditarla. Muchas personas lament and se lamentan y piensan less of themselves, menos de sí not mismas, like themselves, no se gustan a sí mismas, tal como son, for who God created them to be. tal como Dios los creó. And we're not want to change. We shouldn't want to Y change. no deberíamos querer We are cambiar created to be. la forma en que fuimos creados, la forma en que Dios nos creó. God loves us. Dios nos ama, He also loves us too much también nos ama demasiado to keep us where we're at. como para As permitir another que phrase estemos says. donde nos quedemos donde estamos. Es otra frase de ella. Saint Catherine of Sienna's Así time, como en la época de Santa Catalina de Siena, me gustaría concluir con este punto. there's a great need Hay gran necesidad en el mundo hoy en día today y en la iglesia hoy en día de madres espirituales Sienna. como Santa Catalina de Siena, Pray aquellos que rezan en especial por los sacerdotes, pray for aquellos que rezan por los obispos, that they may be faithful, para que sean fieles al Evangelio, they may be faithful to the para que sean fieles a la vocación que han recibido. Saint Catherine of Siena did Santa this Catalina de Siena in her own age, to hacía pray esto en su propia época, and rezar even, y sacrificarse, to call e people incluso, out. como sabemos, llamarle la atención a la gente. Back Ella in Avignon, France, llamó la atención al Papa there was chaos en Aviñón, Francia, Rome that en he una época en que había Rome because of caos en Roma, war. se había huido de Roma a causa de persecución Back to Rome. y guerra. Llamó al Papa para que regrese a Roma. That's the power of Así a que ese es el spiritual poder de una madre mother. espiritual. Back where you should be. Regresa donde debes estar. And there's a great need in our Y world hay gran necesidad en este mundo, en el mundo hoy en día, de madres espirituales, de mujeres to give que no solamente den vida naturalmente, but supernaturally. sino sobrenaturalmente, espiritualmente. Growing up, I had one brother, Cuando era niño yo tenía and but at un the solo same time, hermano, I pero had al mismo many tiempo friends who tenía muchos otros amigos que venían a la casa porque mi madre era una especie de madre espiritual. Y I think they came over creo que venían más para verla a ella que a verme a mí, because first of all she'd feed porque them, primero que nada ella les daba de comer, but she'd also listen. pero también los escuchaba. She'd also listen to many of Escuchaba my brother a and I's muchos friends de los amigos de mi hermano y mis amigos. that would Y not dos be de ellos, alive right now puedo pensar en dos que ni siquiera estarían vivos si no fuera por ella, se iban a quitar la vida. Lo hubieran hecho si no hubiera sido por mi madre que los escuchó, and just listening to them and letting them pour their hearts out. That's permitiéndoles que abran sus corazones. Eso es maternidad espiritual.
es dar a luz no solamente naturalmente, sino sobrenaturalmente. So I encourage you, Así que los insto. Hay un maravilloso libro que está en el catálogo religioso de EWTN titulado it's written Rezando por los sacerdotes, escrito por Kathleen Beckman. maybe some of you Y quizás algunos de ustedes ya lo han estado haciendo. Quizás algunos de ustedes ya rezan por los sacerdotes. Espero que recen no solamente por aquellos que les caen bien, espero que recen por aquellos que no les caen bien. they need prayers. Ellos necesitan oraciones incluso más. Y los animo a que hagan eso. To get this book, Praying for Priests, and it has a lot of good Busquen este libro, Rezando por los sacerdotes. Tiene muchas buenas sugerencias, devociones, oraciones específicamente por los sacerdotes y los obispos, porque we need prayer. necesitamos las oraciones, We need the necesitamos los sacramentos church. en nuestra iglesia. And through Y St. a Catherine, través de mujeres como Santa Catalina de Siena y mujeres como ustedes, you can give birth pueden dar a luz vida nueva dentro de la iglesia. and engender new life Pueden engendrar vida nueva in the church. en la Santa Madre Iglesia a través de sus oraciones. And just as Y así como pueden tener esa imagen, con esta imagen esta mañana, no había pensado en esto, just as así como Eve Eva was given birth to from the side of nació del costado de Adán, sacada de la costilla de Adán, two así también spiritual motherhood la maternidad espiritual, are given las birth madres from espirituales the wound, the gaping wound in dan a luz mystical body of the church. en la llaga, la herida en el cuerpo místico de la iglesia. Currently, Por hopefully, la herida en el cuerpo místico de la iglesia, en la iglesia hoy en día, espero que muchas madres nazcan, taken from the side sean sacadas del costado de esa herida in the church, en la iglesia. and many mothers Muchas madres engender and llegan a engendrar sacrifice y a rezar y a sacrificarse y a animar and do penance even y for hacer penitencia incluso por aquellos faithful que son infieles y aquellos que son fieles. We need many Necesitamos muchas madres espirituales en este mundo hoy en día, como Santa Catalina de Siena, call out para what needs to be called out. llamar la atención a lo que falta Again, be who God y created. señalarse. Sean quienes Dios los creó que fueran, quien Dios quiso que fueran, y le prenderán fuego al mundo entero.